En las películas americanas, hablando de películas y de todo esto, las películas americanas estamos bastante condicionados por las películas donde la industria del cine es más potente en Estados Unidos, ¿no? Eso lo sabemos, en Norteamérica. Y en las películas estas de acción, normalmente, a las personas que detienen, o en las películas estas que suele haber de policía y toda esta historia, siempre, pues, a la persona que cogen, pues le van leyendo sus derechos, ¿verdad? Tiene usted derecho a tal, tiene usted derecho a cual, no sé qué. Eso lo hemos visto, ¿verdad? No estoy contando nada raro. Aunque no os gusten mucho las películas de acción, alguna habréis visto. Y habréis visto esta acción, ¿no? De los derechos al detenido, ¿no? En España funciona de otra manera, otra historia. Te los leen luego allí en comisaría y luego te lo vuelven a leer en el juzgado, en fin, es distinto, ¿vale? No nos creamos todo lo que vemos en las películas, sino sepamos verlo y adaptarlo al contexto en el que están sucediendo los hechos, ¿no? Eso lo sabemos, ¿vale? Pues quería hablaros un poco sobre los derechos, ¿no? En el siglo XX, y no es que esté muy empollado en ese tema, la verdad, pero gracias a Dios por el avance de la sociedad a través de los siglos, a través de los años, a través de las edades, pues las personas, los colectivos, hemos tenido oportunidad de tener como unos códigos escritos llamados los derechos, ¿no? Declaración de los Derechos Humanos, derechos de los trabajadores, derechos de la infancia, derechos de los ancianos, del paciente. Gracias a Dios porque, aunque es verdad que son códigos no muy estrictos, sí nos dan información de aquello que nos viene bien conocer y para evitar abusos, ¿no? Abusos de poder de los poderosos, ¿no? De las instituciones públicas o de los gobiernos o de quien sea, ¿vale? Bueno, eso está bien, ¿no? Que tengamos ese amparo, esa cobertura, que por lo menos que esté disponible para saber en un momento dado lo que nos han hecho o no lo que nos han hecho, ¿no? Pero yo no quiero hablar de derechos porque pensando en esto que estoy diciendo, me hacía una pregunta, ¿no? ¿Los cristianos, en el reino de Dios existirán los derechos del cristiano? Es una pregunta que me hago. Derechos del ciudadano de los cielos. No lo sé si existe, tenemos que verlo un día. Los derechos del cristiano. Pero yo quiero hablaros de otra cosa hoy, ¿vale? Un poco contraria o paralela. Vamos a dejarlo en paralela, ¿no? Está en Romanos 9, no me lo he inventado yo, ¿vale? Eso, aunque esté un poco adormilado, no me lo he inventado yo. Viene en Romanos 9. Romanos 12, 9 al 21, ¿ves? Romanos 12, 9 al 21. Es el texto que vamos a usar, ¿vale? Como decía, este texto no me lo he inventado yo, aunque sabéis que la Biblia entera, los numeritos que trae, los versículos, ni los títulos en su original estaban, ¿vale? Eso se ha ido añadiendo o se añadió en su momento para facilitarnos la lectura de la Biblia y ser todo un poco más fácil de localizar y de entender. Y fíjate tú qué cosa, que Pablo escribe esta carta a los romanos, antes de leer el texto, la escribe sin haber estado nunca en Roma. Él no estuvo en la iglesia de Roma. Él quería ir a Roma, como también dice que quería venir a España, tampoco llegó a venir a España, pero él escribió esta carta como una carta de presentación de lo que él quería hablar a esta iglesia en Roma, ¿vale? Y fue como una carta de presentación de su parte, dirigida a estos creyentes. Vamos a leerla, Romanos 12, 9 al 21, y lo que hoy iba a decir, el título de este texto en Reina Valera dice, ¿qué dice? Deberes cristianos. Deberes cristianos. Romanos 12, 9 al 21. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno.
Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo lo uno a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pablo quería y decía en esta carta, la idea de esta carta es mostrarnos que la vida cristiana no solo es conocimiento. Está bien que conozcamos la Escritura, por supuesto, sino cómo vamos a saber conducirnos, cómo vamos a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Pero la vida cristiana es práctica. Si tenemos mucho conocimiento, pero no lo practicamos, ¿para qué queremos el conocimiento? Si un médico estudia 6 años, una carrera, y luego no lo pone en práctica, al final acabará olvidándose de los conceptos importantes, de cómo operar o de qué tratamiento aplicar, en qué situación. Entonces, la teoría y la práctica deben ir unidos. Esa es la idea de esta parte de la carta a los romanos. Debemos ponerla en práctica, no solo cuando estamos en la iglesia, sino en nuestra vida cotidiana. Tiene que formar parte de nuestra vida diaria, de nuestro ser completo. Debemos dejar que la palabra de Dios influya y transforme nuestras vidas, porque tiene poder para transformar nuestras vidas. Creo que todos, en mayor o menor medida, lo hemos comprobado esto, que la palabra de Dios nos ha ido transformando cada día, conforme a la obra de Dios, pero también conforme a tu deseo. Tú tienes que implicarte en eso. Por eso es el conocimiento por sí mismo, sin práctica, no tendrá influencia la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque conforme practicamos la palabra de Dios, se irá agrandando en nuestro corazón. Irá a más en nuestro corazón. Eso es así. Me gustaría que viéramos algunas cosas importantes que yo humildemente he tratado de señalar en estos versículos, en algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Como decía Pastora antes, yo no he hablado con ella antes de la reunión, muchas veces nos ponemos una careta, esto no tiene mayor trascendencia en ese sentido de señalarnos, ¿no? Pero es la realidad, muchas veces nos ponemos una careta porque no queremos que nos vean que estamos mal o porque no nos gusta lo que estamos viendo y tratamos de fingir. La ley quizás obligaba en la época del Antiguo Testamento a hacer esas cosas, pero la gracia de Dios nos ayuda a no tener por qué fingir, nos ayuda a no tener por qué ser antinaturales. Esto no quiere decir que tengamos licencia para ser maleducados ni nada de eso, no. Significa que tú te puedes mostrar natural
aunque en muchos momentos te pongas vulnerable al que dirán. Pero el amor sea sin fingimiento, la actitud en general sea sin fingimiento. Esa es la idea. Podemos ser naturales, no estamos llamados a fingir, no estamos llamados a ser actores. Estamos llamados a ser naturales, como el ejemplo que Jesús nos dejó. Nosotros no tuvimos la oportunidad de conocer a Jesús, pero lo conocemos a través de su palabra. Él era una persona accesible y si había algo que no le gustaba, usando del amor, lo decía. Usando del respeto y de la dignidad a la persona, lo decía. El no querer fingir supone un esfuerzo, supone que decida hacerlo, que decidamos hacerlo. No es automático. La palabra de Dios obra en nuestras vidas, pero no es automática. Tienes que decidir vivir conforme a ella. Tienes que negarte a ti mismo para vivir conforme a los dictados del reino de Dios. Podemos vivir conforme a los dictados de la sociedad y de la cultura, de nuestra cultura, de la que estamos rodeados. Pero si tú decides vivir conforme a los principios del reino, tienes que decidirlo tú. Tienes que esforzarte tú con la ayuda de Dios. Amados, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Como decía, palabra honrar, no la usamos mucho, salvo en actos oficiales de los políticos, ¿no? Honrar o cosas así. La palabra honrar es equivalente a dar valor o a estimar. De manera que podemos decir que nos estimemos, que nos demos honra, que nos demos valor unos a otros. ¿Qué significa esto? A mí me trajo Cristo aquí, a ti te trajo Cristo aquí. Es Cristo el que nos da el valor. Cristo el que nos da la idea de que tenemos que valorarnos unos a otros. En la sociedad existen maneras de honrar. Cuando hay intenciones, aquí en España se dice vulgarmente hacer la pelota, os suena, ¿no? Quizás nos volcamos con alguien porque tenemos intenciones y nos sobreesforzamos por ver qué puedo conseguir de esta persona, cómo puedo sacar adelante lo que yo busco, ¿no? Esa no es la manera de honrar del reino de Dios, obviamente. La obra de Dios, la manera de honrar al modo de Dios, es lo que decía antes, viendo en las personas, en la imagen de Dios. Ya no solo en la iglesia, las personas de la calle. El prójimo es el prójimo. El prójimo es el prójimo. Y tenemos que ver en las personas esa imagen de Dios. Porque así es como lograremos llegar a ella y como lograremos hacerles ver que existe otra forma de vida distinta a la que nos obliga el nacer en este mundo. Nos obliga. A mí hasta que Dios no me mostró que su camino, yo no sabía buscar el camino de Dios. Yo estaba obligado a vivir en este lugar que había venido a nacer. Creo que eso nos pasa a todos. Nadie elegimos nacer y estamos obligados a vivir aquí. Nos guste o no nos guste. Pero Dios nos da una nueva esperanza a través de su Hijo Jesucristo que nos abre un camino nuevo. Eso no significa que desechemos al resto del mundo, sino que al revés nos propongamos llegar a la gente, nos propongamos llegar a las personas y mostrarles ese amor y esta nueva vida y este nuevo camino que es Cristo. Muchas veces implica en poner en primer lugar al otro. El honrar a los otros, el honrarnos uno al otro, implica
poner en primer lugar a la otra persona. Implica humildad, implica ceder, implica verte a ti inferior al otro, conforme a lo que dice el reino de Dios. Jesús no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, y se hizo hombre de la manera más humillante, para pagar por ti y por mí. Y muy a menudo alcanzamos cosas muy grandes, pero nos olvidamos de ese gran detalle, pequeño gran detalle, que es la muerte de Cristo en favor nuestra, en favor de la humanidad. Alegría cuando suframos persecución, actuemos con paciencia. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros el dominio propio. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros el dominio propio, la templanza, la paciencia. Parece que no le damos importancia a eso como que lo desechamos, porque cuando actuamos de esa manera pensamos o podemos pensar que somos tontos, ¿no? Es que eso es de débiles. Actuar de esa manera es de débiles. Tengo que marcar territorio. No se trata de eso. Y no se trata de eso en el reino de Dios. No olvidemos eso. Estamos en otros parámetros. Estamos en otros códigos. Las señales del camino son distintas a las que hay en la sociedad, nos guste o no nos guste. Otro dato importante que veo en este versículo, en este texto, constantes en la oración. Y me gustaría decir, aunque no voy a hablar de la oración en profundidad, ni mucho menos, sí me gustaría dar algunos apuntes interesantes sobre la oración. Lucas 11, 1 al 4. Lucas 11, del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Me gustaría que te quedaras con esa frase, un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y me gustaría anotar un poco en cuanto a la oración, que muchas veces pensamos que tenemos que orar en un lugar concreto o en un lugar exacto. Empieza este texto diciendo que estaba Jesús orando en un lugar. No describe qué lugar era. Es más, en Mateo 6:6, mirad lo que dice. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muchas veces pensamos que tenemos que orar en tal o cual lugar, si no, no me escuchan. No. Yo recuerdo en mis primeros tiempos cuando estaba trabajando, que tenía que entrar temprano al trabajo, muy temprano, me levantaba, llegaba al trabajo, y cuando ya estaba allí y todavía no habíamos empezado a trabajar, quedaba tiempo, iba a orar y me buscaba, o me iba al archivo, o me iba a la sala de juicio, o me iba a lugares así. No había nadie, quedaba tiempo y buscaba un lugar
donde poder orar. Un lugar donde poder orar. Un lugar donde tú tengas un poco de paz. Un lugar donde tú puedas estar tranquilo y en comunión con Él. Lucas 5:16 dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos, o sea, solitarios, y oraba. Si tú quieres buscar un lugar solemne para orar, pues hazlo. Pero en todo lugar te escucha Dios. Y eso no significa que no tengamos actividades de oración. Eso no significa eso, hermano. Eso significa que si de lunes a miércoles dices, como no hay culto de oración, no voy a orar. Puedes orar en cualquier lugar donde tú, como decía, tengas tiempo y la paz suficiente para hacerlo. Versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Algo que me sorprendía de este versículo, porque recordad que cuando se escribe esta carta, no es como hoy en día, ¿no? Hoy en día hay hoteles, hay lugares donde hospedarse a mansalva, ¿o no? Sobre todo aquí en Málaga tenemos lugares donde podemos hospedarnos incluso gratis, ¿no? Está el albergue municipal y existen la Cruz Roja y existen lugares donde poder hospedarse incluso aunque tengas poco dinero, ¿no? Pero en aquella época, en la época que está escribiendo Pablo, no creo que hubiera muchas hospederías, posadas. Eso no quiere decir que hoy en día no podamos y queramos albergar a alguien en nuestra casa, ¿no? Eso es a voluntad tuya. Pero quería hacer este énfasis para que no te sientas presionada a que tienes que albergar a alguien sí o sí. Porque lo dice la palabra. Como lo dice la palabra, si no lo hago, Dios me va a castigar. No olvidéis de la hospitalidad. Podemos hacerla, pero con total libertad. Con total libertad. Y hospitalidad, otra cosa que es distinta. Hospitalidad, recibir visitas. Recibir visitas. Soy yo el que ofrece la casa, es el anfitrión, es la estrella, digamos, de esa hospitalidad. Hospitalidad es darle el primer lugar a esa persona a la que acoges. A esa hospitalidad se refería en este texto. Luego también practicando algo que quería resaltar de este versículo, compartiendo para las necesidades de los santos. Esta es la parte más social del Evangelio. La parte más social del Evangelio, compartiendo para las necesidades de los santos. El Evangelio también tiene una parte social, porque las personas tenemos necesidades. Y las personas tenemos necesidades que no podemos controlar cuando nos llega la falta o la necesidad. Las personas no podemos controlar cuando tenemos una necesidad. Nos llega y hay que intervenir, hay que actuar. Y esta es la idea que Pablo quiere transmitir a nosotros, los creyentes. No existe una parte más relevante que otra, sino que tenemos que verla todo como un todo. No hay parte mejor, no hay parte peor, no hay parte más importante, no hay parte, sino que es un todo. Jesús cuando iba y alimentaba, predicando a 4.000 personas, alimentaba con la palabra, con el mensaje del Evangelio o del reino. Si luego tenía que darle de comer, le daba de comer.
Si tenía que sanar a alguien, lo hacía también. Tenemos que estar preparados para ello. No es esto sí, esto no, sino que tenemos que estar preparados para esa obra, para esa actuación. El versículo 15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto es yo lo veo como un choque emocional. Choque emocional de alegría y tristeza, pero pensando en esta cuestión, pensaba algo, ¿no? Me da la impresión que es más fácil llorar con los que lloran. No sé qué piensas tú, pero me da la impresión que es más fácil llorar con los que lloran. ¿Sabes por qué? Porque muy a menudo, las personas, los mismos creyentes, no nos gusta alegrarnos con los que se alegran. ¿Sabéis por qué? Porque la vieja naturaleza sigue con nosotros y surgen la envidia, los celos y situaciones de este tipo que para mi juicio son más difíciles de controlar que las más emocionales, las más tristes. Porque alegrarse con los que se alegran, alegrarse con los que les va bien la vida, con los que todo lo va sobre ruedas, no sé, como que nos hace un poco más, empezamos a sentir hasta pena de nosotros mismos. Hay que ver, Señor, que a mí no me va tan bien, hay que ver. La vieja naturaleza está ahí, hermanos. Tenemos que seguir luchando hasta que salgamos de este mundo. La vieja naturaleza, tengámosla presente siempre. Porque cuando bajemos la guardia, nos la juega. Los versículos 17 al 21. Versículos 17 al 21 son el meollo de la cuestión, diría yo. Porque habla del perdón, de no hacer mal, de cuestiones controvertidas para las personas. Aún, repito, siendo creyentes, nos cuesta, me da la impresión a mí, y hablo por mí, nos cuesta saber entender cuándo y cómo usar el perdón, cuándo y cómo usar el bien y todo esto, porque vuelvo a lo de antes, la vieja naturaleza, tener que humillarse, tener que reconocer tus errores, tener que reconocer que te has equivocado, eso cuesta, seamos realistas. ¿A quién le gusta señalarse de esa manera? ¿O a quién le gusta tener que hacer eso, verse en esa situación? Pero el Evangelio nos pide eso, hermanos. Nos lo pide a todos. Tenemos que aprender. Y lo digo yo, que también estoy aprendiendo. Yo no lo digo desde una perspectiva de haberlo logrado. Tenemos que aprender a saber usar el perdón. Tenemos que aprender a saber usar nuestras intenciones. Tenemos que aprender a saber usar todas estas situaciones, a manejar estos conflictos, estas disensiones, en general, no digo solo aquí en la iglesia, lo digo en general, en la vida diaria. Tenemos que aprender, porque somos cristianos las 24 horas del día. Y tenemos que aprender a manejar estas situaciones donde surjan. Hay mucha nube de testigos alrededor nuestra, que cuando decimos somos cristianos, nos observan con 4 ojos, no con 2, para ver cómo actuamos. Por cuanto más hablemos, que es lo que debemos hacer del Evangelio, más responsabilidad tenemos en todo este tipo de situaciones. Más responsabilidad tenemos. Cuanto más extendamos el reino de Dios, estamos haciéndonos más cercanos
a Cristo y por lo tanto eso conlleva una responsabilidad importante para que tenga credibilidad nuestro testimonio. Porque si no, vamos a caer rápido, se va a desvanecer como una baraja de naipes todo cuanto el terreno que hayamos ganado en mostrar a Cristo a esta sociedad. Yo no digo que tengamos que tener, yo sé que no va a ser, va a haber un momento en el cual digamos, ya he aprendido sobre el perdón, lo tengo controlado. No, no lo pienses. Tenemos que aprender continuamente, ser humildes para aprender continuamente de este tipo de cosas. Tenemos que aprender continuamente a manejar este tipo de cosas, este tipo de situaciones. Aquí juega un factor importante, la fe. Porque si tú tienes fe en que Dios está obrando en tu vida, tienes que tener fe en que hacer las cosas, en que poner en práctica los deberes cristianos tiene su recompensa o tiene su, más que recompensa, tiene su objetivo y tiene su resultado. No es en vano, quiero decir, poner en práctica los valores del reino no es en vano, no queda por ahí perdido. Una aclaración sobre, ya estoy terminando, hermano, una aclaración sobre ascuas de fuego. Creo que lo sabrás, pero para aquellos que no lo sepan, ascuas de fuego era en la tradición egipcia llevar un recipiente de carbón encendido sobre la cabeza en señal de arrepentimiento público. Era ir por la calle con un cacharro en la cabeza lleno de carbón y esa persona ya se sabía que había hecho algo y estaba arrepintiéndose públicamente para que todo el mundo lo viera. Era señalarse, el pedir perdón señalaba. Dice aquí la palabra de Dios. Éxodo 18:20. Éxodo 18:20. Jetro, el suegro de Moisés, le da aquí un consejo importante a Moisés. Le dice, y enseña a ellos, al pueblo, las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Nosotros tenemos a alguien mayor que Moisés a nuestro alcance, que es el Espíritu Santo de Dios, el cual nos puede mostrar el camino por donde debemos andar y cómo hemos de hacerlo por ese camino. La vida cristiana no es fácil, hermanos. Lo visto yo, la experiencia que tengo, la vida cristiana no es fácil, porque es ir con otros códigos, con otras señales, manejándote por otros elementos que no tienen nada que ver con lo que te dicen por la calle. Pero merece la pena ser vivida porque nos da un enriquecimiento como personas y nos lleva de camino a un lugar que ni nos podemos imaginar, pero que será para la eternidad, donde no habrá más llanto ni dolor. Pero podemos vivirla, como decía, aquí. No estamos solos. No estamos solos, Cristo está a nuestro lado y podemos ponerla en práctica. Yo te animo a que sometas tus asuntos a Dios. Deja que Él te aconseje, pero déjale margen de maniobra para que Él obre en tu vida. Si tú confías en Dios, pones cosas delante de Dios, situaciones delante de Dios, pero no le dejas que actúe, y no le dejas que actúe es actuando tú a la misma vez, que estás orando pero actuando. Dale un margen de confianza a Él, un margen de movimiento, para que puedas ver su mano y su dirección en tu vida.
Permite que Él intervenga en tu vida con sabiduría y poder, porque Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él está interesado en obrar en tu vida. Él está interesado en tu persona. Solo tú tienes que hacer tu parte. Él va a hacer la suya. Me gustaría que me ayudara el grupo de alabanza en esta parte final de la reunión, que a mí me gusta llamar la sala de oración. Y me gustaría que fuera eso, un tiempo. No tenemos prisa. Hoy hemos venido a celebrar juntos a Cristo. Y no tenemos prisa. Yo no sé en qué ha podido servirte de ayuda el mensaje, pero Dios sí sabe tu necesidad. Y no tengas prisa en que Él, en irte de la presencia de Él, sino deleítate en este tiempo, disfruta de este tiempo en su presencia, deleítate en Él, gózate en su presencia. Aleluya, aleluya. Aleluya, Señor. Amén, Señor, aleluya. Amén, Señor, aleluya. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Se ha quitado el micro, nada. Bebé completo, completas, y sabe de ti. Vamos a cantar de nuevo esta canción, este corito. Amén, Señor, aleluya. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar.
Es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Amén, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Amén, Señor. Aleluya. Amén, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Amén, Señor. Aleluya, Padre. Sí, Padre. Gracias, Dios mío, porque tú estás interesado en nuestras vidas, interesado en que nuestras vidas no permanezcan igual, sino que vayan a más. Tú quieres que te vayamos conociendo más cada día, Señor. Pon en nosotros esas ganas, ese deseo de ahondar en tu conocimiento, Señor. Quitamos todo lo que estorba de nuestro corazón, de nuestro interior, de nuestra vida. Lo desechamos, Señor. Y tomamos la decisión, Dios mío, de venir delante de ti tal como somos, Señor. Sin caretas, mirándote a ti, Dios mío. Tú no te avergüenzas de cómo somos, Señor. Restáuranos, Señor. Restáuranos en aquello que necesita ser restaurado, reformado. Nosotros no podemos por nosotros mismos, Señor. Y no queremos, sino que queremos depender de ti. Queremos depender de tu obra poderosa en nuestras vidas. Guíanos, Señor. Ve tú delante. Reconocemos nuestras carencias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nos bendecimos unos a otros, Señor. Nos reconocemos unos a otros, Señor. Nos abrazamos unos a otros, Señor, en tu nombre. Y proclamamos victoria gracias a la cruz del Calvario, Señor. A ella apelamos constantemente, a tu sangre preciosa, Señor. Gracias por el camino que queda por delante, Señor. El camino que queda por venir. Hasta aquí nos has traído, Señor. Y tú quieres seguir guiándonos hacia el futuro, Señor. No sabemos lo que hay por venir, pero sabemos que tú estás con nosotros.
y que contigo, igual que el pueblo de Israel, Señor, contigo estamos seguros en ti, estamos seguros en tus cuidados, estamos guardados en ti, Señor. Gracias, Dios mío. Bendigo este lugar en tu santo nombre, Señor. Lo bendigo y declaro victoria, Señor, en tu nombre, Señor. Declaramos victoria en tu nombre, Señor. Gracias por cada miembro, por cada persona, Señor. Gracias, Señor. Gracias por cada alma que se acerca a ti, Señor. Tú la vas a cuidar, porque es tuya, Señor. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios bendiga. Nos saludamos en el nombre del Señor. Nos saludamos.